Muy buenas a todos, qué bueno que estéis aquí. Yo quiero dar la bienvenida a toda la familia Kairos y también a los que nos escuchan por nuestras redes sociales. Y hoy hay una palabra del corazón de Dios para tu vida que he titulado Trayendo el arca de su presencia. Y está basada en 2 de Samuel, capítulo 6, verso del 1 al 11, que me gustaría que juntos pudiéramos leer. Dice así la palabra del Señor en segunda de Samuel. Gracias por, la tecnología me fallaba y no me salía. Segunda de Samuel 6, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, un hijo de Abinadab, extendió su mano sobre el arca y la sostuvo, porque parece que algo pasó en el carro. Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa hasta el día de hoy. Dice, temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, a Jerusalén, y la hizo llevar a casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom Geteo. Bueno, pues dice que el verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Que Dios bendiga su palabra sobre nuestras vidas hoy. Yo quiero que nos situemos un poquito en el marco. Cuando uno lee esta historia, es una historia un poquito dramática e incluso parece como que Dios es un Dios un poquito exagerado a la hora de hacer una serie de cosas, porque dice que estaban trasladando el arca desde la casa de Abinadab, sus 2 hijos, hacia lo que sería la ciudad de Dios, porque David quería que el arca estuviera en el lugar donde el pueblo pudiera adorar. Pero resulta que en el camino había un bache y el carro pues tropezó, y uno de sus hijos, o los hijos de Abinadab, tocó o trató de sostener el arca para que el arca no se cayera, y parece que cayó allí como fulminado, muerto. Claro, cuando uno ve esto dice, hay que ver por tocar el arca. No, hermano, Dios no hizo eso porque Abinadab tocara el arca. Te pongo en el contexto. Estando el arca en Silo, los filisteos la roban por un descuido del sacerdote Elí, que había perdido la visión, el propósito y muchas cosas en su vida. Y el arca se la llevan los filisteos, pero como con las cosas de Dios no se juega, dice que Dios en los filisteos le produjo tumores y una serie de problemas orgánicos que los mismos filisteos dijeron, no queremos que el arca de Dios esté con nosotros, la largamos. Y acabó el arca en casa de un hombre llamado Abinadab. Pero fíjate qué decadencia tenía el pueblo de Israel, que el arca de la presencia de Dios, que es lo que tipifica la presencia de Dios, se quedó en casa de Abinadab 20 años. Y el arca fue puesto en un rincón, como un mueble más. Hermano, aquí hay una tremenda enseñanza. Claro que era un mueble, era un arcón, era un baúl que contenía una serie de elementos que vamos a ver hoy. Pero Abinadab no le dio la importancia que verdaderamente ese arca representaba. Y esto tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios que son santas, no podemos manejarlas como profanos.
Es como le decía yo ayer a los hombres. Esaú creció toda su vida amargado porque él decía que le habían quitado su herencia, su bendición. Y hermano, en realidad no se la habían quitado. Es que él no era merecedor de ella porque no la valoraba y Dios le dio la bendición a aquel que la valoraba, que fue Jacob, aunque fue de una manera un poquito rara o un poquito usurpada, ¿no? Entonces, hermano, Abinadab tuvo 20 años la presencia de Dios en su casa y no pasó nada. Y ahora, porque el mueble se cae, su hijo lo toca, ¡ay, voy a protegerlo! Hermano, las cosas de Dios hay que darle el valor que verdaderamente tiene. Porque con las cosas de Dios, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, Dios no puede ser burlado. O a Dios no lo tomamos en serio, o Dios realmente se toma en serio sus asuntos. Y hermano, es impresionante que dice este relato que 20 años la presencia de Dios en casa de Abinadab y no pasó nada. Pero en tan solo 3 meses en casa de Obed-Edom dice que fue bendecido él y toda su familia. ¿Por qué? Porque Obed-Edom valoró verdaderamente lo que es tener la presencia de Dios en su casa. Y hermano, esto es una historia de muchos cientos de años, pero eso puede pasar hoy día. Si tú valoras la presencia de Dios en tu casa, si tú valoras al Señor en tu casa, si tú pones al Señor en lo primero en tu casa, si tú cumples lo que dice Mateo 6, dice 33, más buscar primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque Dios realmente es un Dios que desea bendecir a aquellos que lo ponen a Él en primer lugar. ¿Alguien dice amén o no? ¿Por qué? Porque como hemos cantado al principio de la reunión, Dios está buscando una generación que ame verdaderamente lo santo y aborrezca lo profano. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, en este continente, como en todos los rincones del mundo. Es impresionante este relato que dice, y estuvo el arca en casa de Obed-Edom, verso 11, durante 3 meses. Y Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. ¿Quién desea que su familia y su vida sea bendecida grandemente? Valora la presencia de Dios. Trae el arca de la presencia de Dios a tu casa. Yo he titulado el mensaje así, trayendo el arca de su presencia. Y hermano, cuando meditaba estos días atrás, yo he aprendido con los años de que Dios no le asigna tareas difíciles a cualquiera. Me explico. Es cierto que Él tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Es decir, Dios no repite planes, ¿verdad? Dios es tan creativo que tiene un propósito claro y definido para cada uno de nosotros. Pero dentro de los mismos, Él fija sus ojos sobre algunos y les llama a tarea concreta, como lo hizo con Abinadab, como lo hizo con David o como lo hizo con Obed-Edom o con otros muchos que aparecen en las Sagradas Escrituras. En la Biblia vemos que Dios llama a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Dice la palabra que en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, que aun cuando la llama no se había apagado. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Elí que en el pasado tuvo una unción poderosa y trajo la presencia de Dios al pueblo, pero un momento que se profesionalizó, se conformó, se acostumbró y se habituó a tener la presencia de Dios como una cosa más. Y dice que la revelación dejó de existir, el poder de Dios dejó de manifestarse. E incluso fíjate si Elí llegó a tener tan poco discernimiento que cuando Ana lloraba en el santuario clamando por un hijo, se creía que estaba borracha. No se enteraba de nada. Pero Dios, que es un Dios grande y Dios no va a permitir nunca que la llama se apague, dice que Dios le cumplió a esa mujer esa petición y aquella mujer cumplió su palabra y llevó al niño a aquel lugar. Y todos conocemos la historia, que Dios nunca va a permitir que la llama se apague. Y cuando aquel hombre estaba ya por morir, Dios comenzó a hablar al corazón de un niño de 12 años que llegó a ser el referente de Israel y trajo un tiempo de refrigerio en un momento de extrema decadencia que estaba viviendo el pueblo de Dios porque se había olvidado de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se olvida de su presencia, cuando un cristiano se acostumbra, entra en lo que yo le llamo el modo religión. Por eso Dios llama a quien quiere, como quiere y cuando quiere, aunque sea un niño.
Pero entendamos que en esas personas que el Señor llama, en todas hay una serie de denominadores comunes que vamos a ver en el día de hoy. Esto nos tiene que llevar, en primer lugar, vamos a ver una de ellas, y es que eran personas muy ocupadas, pero voy a entrar dentro de unos segundos, ¿verdad? Es decir, esto nos debe de llevar a una reflexión seria. Yo no he visto que Dios llama a la gente desocupada. El Señor no es una opción B, es la opción A. Ay, yo estoy aburrido, yo no hago nada, me voy a preparar, voy a servir al Señor. No, mi hermano. Para eso puedes montar una empresa, puedes montar un negocio, un proyecto. Servir a Dios no depende de ti, servir a Dios depende de Él. Que Él haya fijado tus ojos en tu vida, que Él te haya marcado para un destino y quiera hacer algo contigo de una manera extraordinaria. Dios no llama a la gente desocupada, sino a aquellos que normalmente están bastante ocupados y les invita a ser parte de sus proyectos, aunque tengan que dejar aquello que están haciendo. A mí el Señor me llamó cuando yo estaba más ocupado. Yo nunca imaginé que me iba a dedicar a hacer lo que hago hoy, pero para mí es un honor y un privilegio servir al más grande. Cuando yo veo en la Biblia a Pedro y a sus hermanos, dice que estaban remendando las redes, ¿recordáis? Y le dijo, seguidme y a partir de ahora dejaréis de ser pescadores de peces y seréis pescadores de hombres. Cuando estaba Mateo en el banco de los tributos, qué buen puesto tenía Mateo. Era inspector o recaudador de Hacienda. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Cayó, recogió su banquito y se marchó a seguir a Jesús. Y así a cada uno de los discípulos. Es decir, el Señor no llama a gente que no hace nada. Normalmente el Señor llama a gente ocupada para que realmente vean que Dios quiere hacer algo aún mayor con ellos. Es cierto que todos al conocer a Cristo tenemos un llamado. En primer lugar, el llamado a la salvación. Di conmigo, yo he sido llamado a la salvación. Cuando tú eres salvo, el Señor no solo te salvó para que no fueras al infierno, no, Dios te llamó para que tú fueras una herramienta de servicio. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades. El punto es que tenemos que descubrirlo. Ahora, ¿cómo se descubre un don, un talento, una habilidad? De la misma manera que un niño comienza a caminar. ¿Cómo aprende uno a caminar? Parece lógico. Pero muchos cristianos, en una ocasión le dijo una hermana cristiana, hermana, tienes que ponerte a servir. Del tiempo que te conozco, no te he visto servir. No, pastor, todavía no estoy preparada. Entonces, ¿qué tienes que tener? ¿Un doctorado? No, hermano. ¿Cómo aprende un padre a ser padre? Lo escuchamos ayer con el pastor José Alejandro. ¿Cómo un padre aprende a ser padre? Siendo padre. ¿Cómo un cristiano desarrolla y descubre sus dones? Poniéndose a caminar. ¿Cómo un niño aprende a correr? Dando el primer paso. Hermano, nunca vamos a estar preparados al 100%, pero en el proceso es donde Dios nos capacita. Es como aquellos leprosos. ¿Dónde sanó el Señor a los leprosos? ¿Allí mismo? No. Cuando iba al sumo sacerdote, le dijo, ir. ¿Por qué? Porque estaba probando su fe. Cuando Dios prueba tu fe, Él quiere saber el nivel de dependencia que tú tienes o yo tengo de Dios. Porque es fácil decir, yo creo en el Señor, cuando todo va fantástico, pero verdaderamente la fe se prueba en el día de la tormenta, en el día de dificultad, en el día de la enfermedad, en el día donde el sol no brilla. Ahí donde se ve verdaderamente si uno tiene una fe. Entonces, hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a servir en los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Pero Dios también, según Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Él llama, Jesús llama específicamente a algunos para una obra específica del ministerio, algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Pero hermano, como decíamos ayer hablando a los hombres, para Dios no hay ministerios o dones grandes o pequeños, los hay visibles o no visibles, pero todos son importantes. Yo siempre digo que como iglesia tenemos que entender eso. Ahora, indistintamente sea tu llamado o mi llamado, todos tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Y sabe cuál es? Traer la presencia de Dios donde estemos. Nosotros tenemos que llevar el arca de la presencia de Dios donde estemos. Un cristiano donde esté tiene que marcar la diferencia para bien.
La persona tiene que ver que verdaderamente esa persona marca la diferencia. Esta semana pude contar el testimonio de lo que pasó con un vecino, ¿verdad? No sé si lo pudisteis escuchar en el grupo de WhatsApp. Dios me sorprendió. Hacía varias semanas vi a un vecino que sabía que su esposa tenía una enfermedad, pero no tenía el detalle. Vi a su hermana, le pregunté, porque cuando yo coincidía con él era cuando trabajaba en Mafre, pero mis horarios son distintos a la de una persona normal, porque a veces yo trabajo en casa y no salgo a las horas de los trabajos. Y recuerdo que Dios puso tanta carga que conseguí el teléfono que en su día tenía, pero después ya lo perdí. Y pude llamarlo, dije, Rafa, quiero hablar contigo porque me he enterado lo de tu mujer. Bueno, para hacerla corta, esa mujer con 30 y poco de años le han detectado un Alzheimer y está en una situación extrema. Y este hombre me dijo, sí, mira, además estoy de vacaciones ahora y quiero tomar un café contigo. Dije, sí, con mucho gusto. El jueves me fui a tomar café con él y te cuento esto como testimonio porque es una verdadera bendición. Y yo di gracias a Dios y Él me abrió su corazón. Yo le dije, bueno, nosotros tampoco como familia estamos pasando un tiempo fácil de compartir testimonio de mi familia, lo que Dios está haciendo, lo que le pasó a Esperanza, a mi cuñada. Bueno, pero yo le dije, mira, pero sabe una cosa, Dios sabe lo que lleva entre manos. Y aquel hombre me dijo, me da mucha alegría que me hayas llamado porque yo estaba esperando que tú me llamaras. Digo, ¿cómo, Rafa? ¿Cómo es posible? Dice, sí, dice, yo no sé si tú te acordarás, pero hace aproximadamente unos años, antes que pasara esto, porque su esposa lleva varios años con este problema. Un día te conté en el garaje que a mi esposa le habían detectado un tumor en el pecho. Yo sinceramente os lo digo, hermano, yo no me acordaba. Yo oro a veces por las personas y yo me olvido. Bueno, aquel hombre me dice que cuando yo oré, a los pocos días fueron al médico y el médico le dijo, oye, creo que hemos visto malamente la radiografía y las pruebas, pero tu mujer no tiene nada en el pecho. Y aquel hombre atribuyó esa sanidad a la oración que yo hice por su esposa. Y me dijo el jueves, ¿sabes lo que yo pensaba? Si Daniel no me ha llamado, ¿será que a lo mejor esto de mi mujer no tiene solución? Yo me quedé boquiabierto. Hermano, la gente en el fondo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El problema no es Dios, el problema es que muchas veces nosotros no tenemos la sensibilidad suficiente, o nos da miedo, o nos da temor, o las ocupaciones de la vida, que era mi caso, no tenía la suficiente sensibilidad para poder. Y dije, bueno, esta no será la última vez que nos veamos, y dice, ni mucho menos, yo quiero seguir hablando contigo. Aquel hombre se emocionó, aquel hombre lloró, aquel hombre abrió el corazón. Entonces, hermano, tú y yo somos llamados a traer la presencia de Dios, ¿dónde? A nuestras vidas. A nuestras familias, hermano, a nuestro entorno. En las áreas de servicio donde desarrollamos nuestros dones tenemos que traer la presencia de Dios. En el llamado que Él nos haya, o en el ministerio que Él nos haya entregado, para lo cual Él nos ha habilitado. Muchas veces pensamos que la presencia del Señor solo está cuando nos reunimos los domingos. No, mi hermano. La presencia de Dios la tienes que llevar tú cada día en el lugar donde Dios te ha colocado. Y mira, hay un ejemplo vivo de gente que realmente hizo eso en su vida. Lo vamos a ver ahora rápidamente. En primer lugar, he dicho que Dios llama a aquellos que están ocupados. ¿Lo he dicho o no? Dios no llama a los desocupados. Mira, Dios llama a la gente ocupada porque normalmente la gente ocupada es gente comprometida con las tareas. Y yo quiero decirte una cosa, si tú quieres tener éxito en tu vida, primero tienes que comprometerte. He dicho comprometerte, no implicarte. La implicación es una cosa y el compromiso es más. Yo no sé si conté alguna vez la historia de que un día se juntaron una gallinita y un cerdito que estaban muy contentos con su dueño y le dijeron, ¿por qué no le damos un buen desayuno mañana a nuestro jefe, a nuestro dueño? Y le dijo la gallinita, esa fue una iniciativa de la gallinita, le dijo al cochinito, mira, ¿por qué no le damos huevos con bacon? Y le dijo el cerdito, ay, tú lo tienes muy fácil, porque tú te implicas para darle un huevito, pero para yo darle bacon, hay mucha gente que yo me implico, pero no se compromete. La historia no sé cómo acabó. No sé cómo acabó la historia. ¿A dónde quiero ir? Dios está buscando gente comprometida. Mira, dice la Biblia en Éxodo 3, no lo voy a leer que Moisés era un hombre que estaba ocupado y en esa ocupación él estaba apacentando
las ovejas de su suegro Yetro en Madián. Y en ese momento es donde Dios se le aparece a través de una zarza y le da una visión clara de lo que él va a hacer con él y de lo que va a acontecer con el pueblo de Israel. Y automáticamente Moisés dijo, ay. ¿Por qué? Porque no se sentía capaz, pero sin embargo, Dios sí hizo la obra con él. Vemos lo que he mencionado antes de Samuel. Samuel estaba ocupado, primer libro de Samuel, capítulo 3. Él estaba sirviendo, ayudando a Elí en el tabernáculo, en Silo, y Dios lo llamó. A mí lo que me llama la atención de esa historia es que lo llamó varias veces y él quería que lo llamaba Elí. Y a la tercera, Elí, que en su día había escuchado la voz de Dios, le dijo, Samuel, no soy yo el que te estoy llamando. Cuando te llames y te llamo otra vez, dile, habla que tu siervo oye. Qué pena que una persona que haya escuchado la voz de Dios, qué pena que una persona que haya vivido en la presencia de Dios, por las razones que sea, haya perdido esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Dios quiera que eso no nos pase a ninguno de nosotros, porque puede ser la cosa más desastrosa de nuestra vida. En 1 de Samuel 16:11 vemos que David también era un hombre ocupado. Cuando ya Samuel grande, Dios le dijo, ve y unge al verdadero rey de Israel. Él creía que era alguno de los hermanos de David, Eliab, Abinadab, Salma. Y cuando fue a ver, el Señor le decía, no, es de bonito parecer, pero este no es, este es un hombre de guerra. Y el pobre Samuel dice, ¿y dónde está? Y le pregunta a Isaí, ¿tienes algún hijo más? Algunos biblistas dicen que posiblemente David era un hijo ilegítimo de Isaí. Y lo dicen basándose en el Salmo 51 cuando él dice, y fui concebido en pecado, porque probablemente a un hijo legítimo no se le encargaba la tarea de cuidar los animales. Entonces David era el cuidador del rebaño de la familia, porque posiblemente... Y claro, yo me aclara mucho más cuando él va con los quesos y con los panes al frente de batalla en el valle de Ela. Recordáis que allí estaba Goliat. Y los hermanos cuando lo ven, no lo reciben como un hermano. Posiblemente era como un hermanastro. ¿Pero tú qué haces aquí? No, papá me ha enviado, tu padre. Papá me ha enviado a traerte unos panes, unos quesos a ti, al comandante en jefe. Aquellos hermanos estaban airados, ¿no? Entonces, David era un hombre que estaba cuidando el rebaño de su padre Isaí cuando era un muchacho, ¿verdad? Y allí Dios lo llamó y allí Dios lo ungió. Eliseo, primer libro de Reyes, capítulo 19. Eliseo no estaba allí en vida contemplativa. No. La Biblia dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes en el campo. Hermano, las personas que Dios llama son gente ocupada. ¿Tú quieres que algún día lo que tú encargues se lleve a cabo? Nunca se lo des al que no está ocupado. Te digo por experiencia propia. Siempre que trato de que algo que de hecho se lo doy a la persona comprometida y ocupada. El desocupado pierde el tiempo en tonterías. Sí, te dice sí, pero a la hora de la verdad te deja tirado. Algún día hablaremos por qué el ocupado lo hace y el no ocupado no lo hace. Segundo lugar, la gente que Dios llama para cosas grandes, cosas no fáciles, son gente de presencia de Dios. Son gente que conocen el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque van a entender que cuando esa empresa se lleve a cabo, la gloria y la honra se la da a Dios. Cuando Dios llama a Nehemías, un hombre hiper, super, mega preparado de su tiempo, lo primero que hizo Nehemías fue orar y después planificar. Nosotros normalmente primero planificamos y después oramos. Y por eso las cosas no salen. Yo he aprendido con el tiempo en lo personal y en el ministerio, para que las cosas funcionen hay que buscar el rostro de Dios. Y si Dios te da vía libre, entonces lo vas a llevar a cabo y vas a tener éxito. Cuando uno analiza las vidas de toda esta gente, eran gente que fueron llamados a tareas diferentes, pero eran gente de intimidad con Dios. Moisés era un hombre de intimidad con Dios. Él le llegó a decir al Señor en el libro de Éxodo, si tu presencia no viene conmigo, yo no doy un paso. ¿Por qué?
Porque él sabía que en Dios estaba su fortaleza, su seguridad, su confianza, su pronto auxilio. Que Dios es el que le iba a dar la estrategia, que Dios es el que le iba a dar la victoria. Llega un momento de crisis en Moisés y le dice a Dios, Dios, pero que, ¿cómo voy a ir yo al faraón? ¿Cómo voy a ir yo al hombre más poderoso de la tierra? En aquel tiempo, el faraón era el hombre más poderoso de la tierra. Si no tengo nada en mis manos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Y qué tenía Moisés en su mano? Un palo. Tenía una vara. Y dijo, con esa vara tú vas a hacer maravilla. Porque no eres tú, sino yo a través de ti. Por eso, hermano, cuando tú y yo vivimos en la presencia de Dios, Dios nos llama a libertar vidas que están en esclavitud. Él llegó a ser el primer legislador de una nueva nación, pero él no daba ningún paso si Dios no estaba con él, como he mencionado en Éxodo 33:15. Si tu presencia no viene conmigo, yo no me muevo de aquí. Samuel, qué tremendo lo que hizo Samuel. Samuel restauró algo que Israel había perdido, la santidad. Hermano, ¿cuánta santidad hace falta hoy en la iglesia, hermano? Hoy día hay gente que por tener personas sentadas tienen una manga ancha y tristemente hacen que la Biblia baje su estándar. La palabra de Dios está clara. Lo que es pecado aquí, en Madrid, en China y en la Conchinchina. No podemos convivir con el pecado. El pecado es lo que hizo que separara la relación del hombre y Dios. Pablo dijo, no he dejado de predicar todo el consejo de Dios. Guste o no te guste, te duela o no te duela. Pero hermano, como siervos de Dios tenemos que ser profetas de este tiempo. Y a veces una verdad dolerá, pero la verdad traerá libertad. Es como una persona que va al médico que cree que está sana, como el caso de nuestra cuñada. Y le dicen que tiene un tumor. Es dolorosísimo escuchar eso, pero si no se lo dicen, se muere. Y rápidamente intervienen y Dios se va a glorificar. Pero muchas veces queremos convivir con esa doble vida, hermano. No podemos tener una doble vida. Dios está buscando gente que verdaderamente valore lo santo y aborrezca lo profano. Y a veces sin darnos cuenta, somos esclavos. Samuel restauró la santidad. Los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas. Dice que tomaban a las mujeres que iban a hacer ofrenda al tabernáculo y tenían intimidad con ella allí en el santuario. ¡Qué fuerte! ¿Y qué hacía su padre? Nada. Hacía así y volvía la cabeza. Lo que le llamamos la manga ancha. Dice la Biblia que eran abominables a los ojos de Dios. Pero Samuel, desde su llamado, pudo escuchar la voz de Dios hasta el final de sus días. Y llegó a dejar una palabra poderosa en el primer libro de Samuel, capítulo 12, que le dijo al pueblo, juzgadme si yo he tomado cohecho, he robado, he hecho esto. Y el pueblo dijo, nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque hermano, Samuel era un hombre de integridad. Hoy día tenemos que anhelar la santidad. En una ocasión leí un libro que se llama El fuego de la santidad, de un pastor argentino afincado en Estados Unidos, Sergio Scataclini, de la ciudad de La Plata, que yo he podido estar predicando en esa iglesia, en uno de los discípulos del papá de él. Hermano, tú no te beberías un agua que diga en su etiqueta 99% agua pura, 1% agua de alcantarilla, ¿verdad? Porque ese 1% contamina el 99%. Hermano, nosotros, como dice Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A veces nuestras vidas son como esa fuente que por una parte da agua dulce, pero por otra, agua amarga. Y es la triste realidad. Hoy día yo creo que hay que rescatar el mensaje de la santidad. En el siglo pasado, no el 20, el 19, Dios levantó todo un movimiento avivador de la santidad. Hoy día no. Tristemente, ha habido una mezcolanza en la vida de la iglesia. El mensaje es sé feliz. No, Dios no está interesado en tu felicidad ni en la mía. Dios está interesado en tu eternidad y en la mía. Dios está interesado en tu carácter y en mi carácter.
Lo que pasa es que trabajar el carácter es como el cincel. Otro personaje interesante es David, un hombre imperfecto, pero un hombre que amaba a Dios. Él fue un adorador. Él llegó a tener el mayor celo por Dios y sus asuntos que cualquier rey de Israel. Él llegó a escribir un salmo que dijo en el 84, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. ¿Podríamos decir nosotros eso? Hizo crecer a Israel como ningún otro rey. Su anhelo más ferviente era estar en el templo, en la presencia de Dios. Pero hermano, qué bueno es Dios, que Él dijo, ya nunca más habitaré en un templo hecho de hombres, por manos de hombres, sino que a partir de que Cristo vino, tú y yo hemos sido o somos morada del Dios viviente. ¡Wow! Yo cuando tomo conciencia de eso, Dios vive en ti. Dios vive en mí. Dice Pablo en Colosenses 1, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hermano, tú y yo, con el Dios vivo dentro de nosotros, somos la esperanza para este mundo. Tenemos el mensaje más poderoso y más transformador. La iglesia es la solución al mundo de hoy. Los políticos cambian como lo estamos viendo estos días en Estados Unidos, porque Dios pone y quita reyes, pero da igual el que venga. La iglesia del Señor sigue adelante. La iglesia no se detiene y si se para, solo es para predicar. Eliseo superó con creces a Elías. Cuando lee las dos historias, tenemos que hacerlo en casa tranquilo. Sobre todo en los libros de Reyes, sobre todo en Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Reyes, dice que Elías hizo 7 grandes milagros. Pero Eliseo le dijo, maestro, padre mío, yo quiero el doble de tu unción. Yo quiero el doble de tu manto. Y cuando lees la historia de Eliseo, en 2 Reyes 13 en adelante, Eliseo hizo 14 grandes milagros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que hasta muerto Eliseo, echaron los huesos allí, y un tío en unas luchas armadas se cae en el agujero, muerto, ¡pa! Toca los huesos de Eliseo y el tío se resucita. ¡Qué unción tenía Eliseo! Los huesos del profeta, qué poder. Eso es poder de Dios, hermano. Yo cuando leí ese texto dije, yo quiero eso. Hasta muerto está dando guerra. Y cómo no, Obed-edom, dice 2 Samuel 6 que hemos leído, que tan solo con el arca de la presencia en su casa, 3 meses, fue bendecida de manera extraordinaria. Ahora, cuando yo veo la vida de estos gigantes de Dios, creo que el Espíritu Santo está queriendo levantar una nueva generación de hombres y mujeres que asuman la responsabilidad, que asuman el compromiso de poner en marcha el arca de la presencia de Dios en este siglo, hermano. ¿Alguien dice amén o no? Quiero decirte, Dios no quiere a muchos. Dios a veces se va hasta con uno. ¿Recordáis cuando estaban aquellos hombres hambrientos con sus familiares escuchando a Jesús? Y llegó la hora de comer. Y los discípulos se pusieron nerviosos porque el Hipercor, el Mercadona, el Carrefour había cerrado y no había merienda para darle a aquella gente. Y Dios de entre la multitud llegó un niño lleno de fe. Porque cuando ellos van a Jesús, en el fondo lo que le están trasladando es el problema a Jesús. Maestro, esta gente tiene hambre y no tenemos con qué darle de comer. Y Jesús le dice, dale de comer. Y los otros como que se quedan descolocados. Y en eso que aparece un niño. ¿Qué llevaba el niño en sus manos? 5 panes y 2 peces. 2 peces. Lo que Dios hizo con 5 panes y 2 peces. Dice que comieron hasta saciarse. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12 significa gobierno. Porque cuando Dios hace algo, lo hace en el orden correcto. Sobraron 12 canastas de comida. Él está deseando levantar una generación de gente que ponga en marcha el arca de su presencia. Uno de los profetas de Dios del siglo XX fue David Wilkinson, un hombre muy amado pero tremendamente temido por muchos, porque las palabras proféticas que traía hacían temblar.
Él dijo que Dios está queriendo levantar una generación de hombres y mujeres de Dios que no entretengan a la iglesia. La iglesia, tú no estás aquí para ser entretenida por mí. Tú estás aquí para recibir una palabra del corazón de Dios, te guste o no te guste. Para estar entretenido te vas al cine, a la bolera o al minigol. Yo no estoy aquí para entretenerte, yo estoy para traerte una palabra de vida. Y si no estás en vida, que te saque de la muerte y te lleve a la vida. Aquí no estamos para tener luces de colores, aunque las tenemos. Aquí no estamos para tener estos equipos tan extraordinarios. Aquí venimos a alabar a Dios. Aquí no venimos a que esto sea un escenario. Para un escenario nos vamos a la voz. Esto es un altar donde se tiene que consumir lo que es ofrecido en el altar. Y si en el altar no hay santidad a Jehová, el fuego de Dios no va a venir. La presencia de Dios no va a estar. ¿Qué tenía el arca de la presencia? El arca de la presencia tenía 3 elementos, que los vamos a ver rápidamente. Eso está claro en Hebreos 9:4. Dice que contenían las tablas de la ley, dice que tenían una porción de maná y dice que tenían la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué tipifican o qué significan estos 3 elementos? Esos 3 elementos son 3 niveles de unción. Mi pregunta es, ¿quién quiere crecer a un nuevo nivel de unción en su vida? Vive en santidad. Vive en santidad. Vive en compromiso. Muere un poquito más a ti y deja que Él sea más grande en ti. Dijo Juan el Bautista que Él no era digno ni de atar el calzado del que venía detrás de Él. Y llegó a decir, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Hoy vive una sociedad donde algunos quieren crecer y hacer chico a Cristo, cuando Cristo es el que se tiene que hacer grande. Hoy la iglesia tiene que hacer grande a Cristo y Cristo hará grande a la iglesia. Muchos quieren tener una iglesia grande para las razones que sean. Cuando yo le digo a la gente, Señor, dame una iglesia con gente, es para hacer ruido, mi hermano. No es por poder adquisitivo, no es por fama, no, mi hermano, es porque la gente escucha a la masa. Somos tan borregos, perdóname la expresión, estamos aborregados. Hoy la gente escucha a la masa, cuando somos 4 pelados no nos escucha nadie, pero a la multitud la gente sí la escucha. Por eso Dios quiere llevarnos a esos 3 niveles de unción que transmitamos a nuevas generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Problemas? No. Le tenemos que dejar pasión, temor y respeto por la presencia de Dios y por las cosas de Dios y por el Dios de las cosas. Eso es lo que le tenemos que dejar a nuestros hijos, hermano. De verdad. Yo habré hecho muchas cosas mal como padre y mi esposa como madre. Pero si algo tengo claro, es que doy gracias a Dios que le hemos metido el reino de Dios a nuestras hijas. Y ellas ya de adultas decidirán qué hacer. Oh, gracias a Dios porque Dios llamó a Miriam para servirle. Dios siempre tiene propósito con nuestros hijos, con anestesia o sin anestesia. Pero Dios tiene propósito. Ahora, ¿cómo podemos hacer que otros tengan hambre y sed de Dios por su presencia? Porque tú te das cuenta que hay mucha gente que no ama la presencia de Dios. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, para los que están tomando nota, es que pongamos las tablas de la ley en su vida. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se aparte este libro de la ley ni de día. Nunca. Nosotros tenemos que estar pensando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es guía. El capítulo más largo de la Biblia, que se encuentra en el libro de Salmos, el Salmo 119, da pautas del valor y la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es protección. La palabra de Dios es hasta detergente. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mis mandamientos. Hermano, desde joven yo aprendí la palabra. La palabra hay que leerla, hay que creerla, hay que memorizarla, hay que compartirla. La palabra es la espada del Espíritu, que en el momento de la tentación tú la tomas y te defiende en el nombre de Jesús. Porque hay gente que cede en la tentación porque no conoce la palabra. Hoy tenemos que conocer la palabra. Como dijo el profeta, me comí el rollo.
Hay que comerse la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transforma vida. Recuerdo una ocasión, de las pocas que yo he visitado la cárcel, porque no es mi ministerio. Había un preso que dijo, regálame uno de esos Nuevos Testamentos que me voy a fumar a Mateo. Parece ser que el papel Biblia es muy bueno para fumarse los pitillos de marihuana, ¿no? Lo que no sabía aquel muchacho que iba a llegar un día que arrancando papelitos se iba a encontrar un texto que Dios le iba a tocar su vida y le transformó su vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Nadie se puede resistir al poder de la palabra de Dios. Nadie. Nadie. Por eso tenemos que meterle a nuestra gente, a las nuevas generaciones, las tablas de la ley. Es decir, los principios y los valores de la palabra de Dios. Esos principios tienen que ser conocidos, tienen que ser creídos, tienen que ser obedecidos. 2 días atrás escuchamos el testimonio de un cantante muy importante. ¿Cómo se llamaba este que enviudó Miriam? Brian, americano. Chicos, escuchad la biografía de Jeremy Camp. Jeremy Camp es un impacto para toda la juventud americana y mundial. Jeremy Camp canta genial. Es un chico donde en viuda relativamente joven decide casarse en integridad, en pureza. Bueno, Dios hizo con Jeremy. Hay una película en Netflix que está por ahí circulando. ¿Verdad? Jeremy Camp. En Amazon Prime. ¿A dónde te quiero ir, hermano? Todavía la sociedad está buscando referentes. ¿Por qué? Porque los modelos de vida que la gente está tomando no son modelos de vida a imitar. Los artistas, los futbolistas, son personas que están, permitidme la expresión, son como mercenarios. Son personas que se prostituyen a cualquier precio. Son gente que tienen una doble vida, una vida de imagen. Y hoy día, hermano, la imagen es hipocresía. Cuando no vivimos los principios de la palabra de Dios, la gloria de Dios no está. La gloria es kabok. Pero si la gloria no está, es ikabot. La gloria se fue. No hay peor cosa que en el pueblo de los santos haya un ikabok. Dice que una de las mujeres de los hijos de Elí le puso a uno de sus hijos el nombre Icabod. La gloria se ha marchado. Un día yo le dije a Dios, si algún día yo pierdo el temor de Dios, mátame, o vaya a perderlo, mátame antes de que eso me pase. Porque cuando uno pierde el respeto por Dios y sus cosas, su final es la condenación eterna. Hoy día se predica muy poco en las iglesias del pecado, del infierno y de la segunda venida de Cristo. Pero sí y nadie dice amén. Pero cuando uno dice, hermano, tú quieres ser prosperado, amén, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos desenfocado. La iglesia primitiva tenía la mira en el cielo y hoy día nosotros miramos demasiado a la tierra. Volamos muy bajito. Cuando Dios quiere, y Dios nos creó para que tú y yo voláramos alto. Dile al que tienes al lado, Dios te creó para que tú volaras alto y muy alto. Deuteronomio 31. Aleluya. 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en su libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Hermanos, seamos gente de un solo libro, seamos gente de la palabra, conozcamos la palabra. Por lo tanto, metámosles o pongamos en las vidas de los que vienen y también en las nuestras, las tablas de la ley. Segunda enseñanza, enseñémosles lo que significa el maná. ¿Qué tipifica o qué significa el maná? Que nunca duden de la provisión de Dios. Si Dios prometió, Dios cumplirá.
Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios dijo, lo haré, lo hará. Lo que pasa es que el ser humano tiene un problema con el tiempo y es que lo queremos para ayer. De la misma manera que el maná no faltó ningún día y si alguno cogía más se le ponía malo, excepto el sábado. También a nosotros nos va a llegar nuestro maná si tenemos fe y no nos faltará nunca. El Señor dice en Filipenses capítulo 4 que el Señor suplirá con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú eres un hijo obediente, cuando tú eres un hombre y una mujer que le crees a Dios, cuando tú realmente crees que tu provisión no es de tu trabajo, sino que Dios utiliza lo que tenga que utilizar para que en tu casa no falte nunca nada, Dios ha prometido que te pone por cabeza y no por cola. Nuestra fe se empieza a debilitar cuando empezamos a preocuparnos. Pero cuando tú comienzas a moverte por fe, automáticamente pasa algo en el mundo espiritual y comienzas a visualizar y a ver las cosas como Dios las ve, cumplidas. Yo venía en el camino hoy y hubo un momento que me asaltó un pensamiento con respecto al terreno. Y automáticamente yo tuve que discriminar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de fe. De mucho dinero que no tenemos. Pero dije, Señor, si esto es tuyo y creo que es tuyo, no sé cómo lo vas a hacer, pero el dinero a tiempo llegará. A tiempo llegará. No sé ni cómo, ni de parte de quién, ni de qué manera, pero si esto es tuyo, a tiempo llegará. El diablo quiere que tú y yo nos preocupemos, que dudemos de la fidelidad de Dios. Nuestra fe se debilita cuando nos angustiamos. A veces cuando Dios se retrasa. Pero quiero decirte una canción. La canción de Samuel Hernández me ha bendecido tanto estos meses. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. ¿Puedes decirle a que tienes al lado, Dios nunca llega tarde? Dice, clama a mí y yo te responderé. Dijo eso el profeta. Dios llega a su tiempo. El reloj de Dios no tiene problema. A mí me ministra mucho Génesis 22 cuando Dios le dice, ¿me amas? Abraham, eres lo primero en mi vida. Y se lo repito varias veces. Y un día Dios dijo, pues ahora te voy a probar, a ver si es verdad que tú me amas. Y le pidió lo que más amaba a él, que era Isaac. Y Dios se dio cuenta que Isaac no era lo que más amaba a Abraham. Dios era más amado por Abraham que su propio hijo. Todos conocemos la historia. Cuando iban camino del monte Moriac, el niño que no era tonto le preguntó, papá, tenemos todo, tenemos la madera para hacer la ofrenda al Señor, tenemos el cuchillo, pero no tenemos la ofrenda. Respuesta de Abraham, Dios proveerá. Jehová Jireh. Hermano, Dios proveerá. Tú haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén. La fe de Abraham era tal, yo he llegado al convencimiento de que él creyó que aunque hubiera sacrificado allí a Isaac, Dios iba a resucitar a Isaac. Ustedes sabéis que Abraham es un tipo de Dios Padre, Isaac es una figura de Jesucristo. Yo quiero decirte, mi hermano, una cosa importante. Éxodo 16 dice que el maná es pan del cielo. Yo quiero decirte una cosa, un hijo de Dios, bien posicionado en las promesas, en los principios, en la palabra, en santidad y en obediencia, puede tener la certeza de que jamás le faltará el pan del cielo en su vida y en su mesa. ¿Alguien dice amén? Recíbelo. Y por último, hemos visto el significado de las tablas, hemos visto el significado del maná. ¿Y qué significa la vara de Aarón que reverdeció? La vara de Aarón se refiere a la unción profética. Es decir, Dios quiere levantar una nueva generación que fluya en una unción profética. Gente que se mueva en el mundo de lo sobrenatural y en la fe. Cuando la vara reverdeció, Dios quería demostrar al pueblo que era un Dios de poder. Hoy Dios quiere demostrar a la sociedad que Él es un Dios de poder.
Y Él lo va a hacer a través de hijos que estén llenos del poder de Dios. Porque el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de temor, sino es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿No dice eso la palabra en Timoteo? El problema es que muchas veces el temor y nuestra fe débil hace que tengamos miedo. Y el miedo ¿qué hace? Que nos paraliza. Yo me dio una alegría saber esta semana que yo oré por alguien de una manera natural y Dios hizo un milagro en el garaje. Que no me enteré, pero Dios se glorificó. Hermano, cada cosa que sucede en tu vida, con tu vida y a través de tu vida es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios llegó o envió tarde a Jesús allí, a Betania? Aquella hermana le reclama, maestro, si usted hubiera venido antes, mi hermano no hubiera pasado esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Todo esto es, ¿para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Hermano, si Dios pudo dar vida a una rama seca, a un palo que reverdeció, Él también puede soltar vida por el poder de la palabra profética soltada. Una cosa es lo que uno está viviendo y otro es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Voy a repetirlo porque esto es muy fuerte. Tú me puedes decir, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Sí. Te estás moviendo en el terreno de lo natural, pero Dios quiere que tú y yo nos entremos en el terreno de lo sobrenatural. Nos estamos moviendo en el terreno de lo común, pero Dios quiere que tú y yo entremos en el terreno de lo extraordinario. Porque nuestro Dios es un Dios extraordinario, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, nuestro Dios es un Dios de milagro, de poder. Pero nosotros tenemos que recibir la revelación de la palabra y tenemos que declarar con nuestras bocas, aunque no veamos. Tenemos que decretar, tenemos que profetizar. Muchas veces quiero decirte, en el infierno hay un decreto en tu contra, ¿lo sabías? Pero dice la palabra en Colosenses, a mí me gusta mucho lo que dice el original, cuando dice, y Cristo anuló el acta que estaba en nuestra contra. En el original griego la palabra anular significa clavar y ensartar. Qué fuerte, qué violencia. Porque el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Hermano, a veces hay batalla y esas batallas a veces traen heridas. Hay cicatrices en nuestro... Muchas veces queremos ganar la batalla sin que haya lucha. Hermano, no puede haber victoria si no hay lucha. Y a veces la mejor lucha que tenemos que hacer es lucha de rodillas. Porque no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder del Santo Espíritu de Dios. A nuestros hijos tenemos que verlos como Dios los ve, profetizando. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza como tú los ves, como Dios los ve. Ay, Señor, es que este niño parece que nadie hace carrera en él. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Pero Dios nunca llega tarde. Dios sigue trabajando. Muchas veces, ¿quién iba a pensar que Saulo se convertiría en un Pablo? Que un hombre de perseguidor llegaría a ser perseguido. Que un hombre que mató, lo iban a buscar para matarlo. Porque Dios hace las cosas que no son como si fueran. Y Dios ve las cosas que no son ya hechas, porque la mentalidad de Dios es una mentalidad con propósito cumplido. Tú y yo tenemos la genética de Dios, ¿lo sabías? Pero muchas veces no nos lo creemos. El ser humano dice que fue creado conforme a la imagen de Dios, ¿cierto o no? ¿Por qué no lo creemos? Adán se movía en ese mundo sobrenatural. Yo estoy seguro que Adán traspasaba las paredes, se teletransportaba. ¿Pero qué hizo el pecado? Una cosa es lo que uno vive y otra es lo que Dios quiere que vivamos. Tenemos que recibir esa palabra para declararla, decretarla y profetizar en el nombre de Jesús, que el único que puede cambiar el rumbo de la historia, de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras iglesias y de nuestra nación se llama Jesús de Nazaret. Hubo un hombre que se llamó Jabez, que fue concebido en dolor. Y él dijo, no me conformo a lo que mi signo me dice. Y él dijo, Señor, si tú me bendijeres. Y comenzó a levantar una declaración poderosa. Y dice, y Dios respondió
la oración de Jabes. Dile al que tienes al lado, es tiempo de reverdecer, mi hermano. Es tiempo de recibir tu milagro. Acabo. Dile al que tienes al lado, eres un profeta de Dios en este tiempo. Díselo. Díselo, eres un profeta de Dios en este tiempo. ¿Qué hacían los profetas? Traer la palabra de Dios a la tierra. Un profeta se arriesgaba a decir la verdad aunque el rey no quisiera. Había reyes que encontrarse con Elías se ponían a temblar. Ay, es que Elías parece, Elías Tisbita. Ay, Elías es Elías. Ay, Eliseo es Eliseo. Ay, Abiú, ay. Tú eres un profeta de Dios en esta tierra. Y sabe una cosa, el profeta es el que marca el rumbo. Mira, la mano, algún día lo explicaré, tiene una simbología muy bonita por cada uno de los ministerios. Pero el dedo índice es el que tipifica al profeta. En el discipulado lo explico, Yesenia. El profeta es el que marca el rumbo, el que escucha la voz de Dios y marca el rumbo. El apóstol es el que pone el fundamento. Pero hermano, tenemos que ser profetas que marquemos el rumbo. No dejemos que nadie marque el rumbo de nuestras vidas que no sea Dios, Espíritu Santo. El diablo tiene escrito un libro. Así como en el cielo hay un libro de la vida, el diablo tiene el libro de la muerte. ¿Tú lo sabías? Pero Cristo dice que ensartó todo lo que el diablo escribió y estaba en nuestra contra. ¿Alguien dice amén o no? La palabra dice que en el pasado muchos conquistaron reinos. Hicieron detener la luna y el sol. ¡Ja! ¿Viste cuando oró Josué? Luna, sol. Y aquí sucedió algo sobrenatural. Tú sabes que por eso febrero tiene un día menos, ¿no? ¿Lo sabías o no? La ciencia ha descubierto que es real lo que pasó. Se detuvo el eje de la Tierra. Y por eso febrero tenía 29 días. 29 días tenía. Y por eso tiene hoy día 28. Y cada 4 años es un año, creo que se llama bisiesto, ¿verdad? Y tiene 29 días. Pero fue porque separó la Tierra. La Tierra dejó de girar sobre sí un día. Dice la Biblia en Juan 14, 12. Cuando yo pienso, hermano, que hubo gente que dijo a un mar, sepárate y haz el mar rojo. Gente que le dijeron a un río, párate, y el río dejó de que el agua circulara. Cuando los levitas fueron a entrar a Jericó, dice que tocaron con sus pies y el agua se detuvo en el cauce. Eso es poder de Dios. Ese poder que tuvieron ellos lo tenemos nosotros, mi hermano. Pero tenemos que creerlo. Gente que separaron ríos y mares. Hoy Jesús llegó a decir en Juan 14, 12 que las obras que Él hizo y aún mayores nosotros haremos si somos gente que realmente tenemos fe en que Él lo va a hacer, hermano. Acabo. Dios es un Dios de principios para que los vivamos y obedezcamos. Dios es un Dios de provisión para que le creamos sin duda alguna que Él nunca nos va a abandonar. Y 3, Dios es un Dios de poder, porque Él desea manifestarse en esta tierra a través de nosotros de manera sobrenatural. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que la creación está gimiendo como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. Ese es un problema de ellos con Dios. Dice la Biblia que esa gente llegará un día que le vendrá el crujir de dientes, el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque como aquel hombre Lázaro, ¿recordáis la historia? Que murió y el leproso, cuando se dio cuenta, ya era tarde. Por eso hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que traer el arca de su presencia cada día a nuestras vidas. Y la pregunta que yo me hago hoy, ¿haremos que la gloria de Dios sea manifiesta en este tiempo? ¿Traeremos el arca de su presencia o no haremos nada? ¿O estaremos tan ocupadas como las vírgenes insensatas
que se nos olvidó poner el aceite suficiente para cuando vino el esposo, no tenían. Dice el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y la iglesia debería responder, Jesús, ven, ven pronto, Maranata, Maranata. Hoy día la iglesia está tan preocupada en sus cosas que se le ha olvidado que Cristo prometió que volvería. Aquellos discípulos vendían sus propiedades porque creían que la venida es inminente. Hoy día hay cristianos que se compran 1, 2 y 3 casas. Con esto no estoy diciendo que sea malo tener una casa. Pero lo que sí está claro es que hemos desviado, desenfocado, o tenemos un orden de prioridades diferente al que tenía la iglesia primitiva. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.